Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Domingo 23 de junio, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Corbata. Este es el primer programa 100% de economía de la televisión chilena. Siempre como eje central los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de Naciones Unidas. En este es el capítulo número 25 de este programa, sumando la primera y segunda temporada, vamos a tocar un tema que no hemos tocado nunca. Las ciudades inteligentes. ¿Es su ciudad inteligente? ¿Qué es una ciudad inteligente? De acuerdo a un ranking, Santiago es la ciudad más inteligente de América Latina. ¿Le hace sentido ese número? Conozcamos primero a nuestro panel. Marcela Bravo, ingeniera comercial, gerenta general de Acción Empresas. Su motivación, movilizar a las empresas hacia un desarrollo sostenible. Palabras clave, sustentabilidad y responsabilidad empresarial. Nicolás Cruz, arquitecto, fundador de Base Pública. Su motivación, construir Chile con la participación de todos, especialmente de los más excluidos. Palabras clave, inclusión, diálogo y cohesión social. Rodrigo Martín, magíster en Ingeniería y arquitecto, subdirector del Centro de Investigación Smart City Lab USACH. Su motivación, solucionar los problemas cotidianos con herramientas del urbanismo. Palabras clave, urbanismo, Smart City, Data Analytics e inteligencia artificial. Pilar Goicoelea, ingeniera comercial, directora ejecutiva de Urbanismo Social. Motivación, potenciar una cultura de convivencia en el buen trato y en la que los ciudadanos se sientan felices del lugar donde viven. Palabras clave, cohesión social, integración y ciudades más justas. Constanza Musso, ingeniera civil, directora de transformación digital de Digebo Group. Su motivación, desarrollar soluciones creadoras de valor mediante el uso de la tecnología. Palabras clave, transformación digital, innovación y Smart Cities. Bienvenidos. Ya, de acuerdo a las últimas cifras del censo, el último censo 2017, el de Veritas, el 87% de la población en nuestro país vive en ciudades. Por ejemplo, en Santiago o en regiones como Antofagasta, el 97% de la población vive en ciudades. ¿Qué es una ciudad inteligente? Con ese porcentaje es fundamental tener ciudades que sean las famosas Smart Cities. ¿Pero qué significa esto? Sobre todo aquí hay un tema que cruza y que es fundamental, la integración social. Marcela Arancibia con la nota. Las ciudades están creciendo sin pausa. No es casualidad que casi el 90% de la población en nuestro país viva en zonas urbanas, y es que las ciudades son sinónimo de mayor conectividad, mejor acceso a servicios, en definitiva, más calidad de vida. ¿Pero realmente es así? Según el índice Cities in Motion, Santiago es la ciudad más inteligente de Latinoamérica, una definición que no tiene que ver con demostrar más coeficiente intelectual, sino que con ofrecer un desarrollo integral para todos los habitantes de un sector establecido. Una ciudad se hace inteligente cuando logra transmitirle al ciudadano que es importante para el funcionamiento, ¿no? Y que finalmente todo lo que ocurre en la ciudad, la política pública, las decisiones de la autoridad, el funcionamiento de las empresas, convergen, ¿verdad?, para que podamos sentirnos y estar mejor en la ciudad. A pesar de los buenos números en los rankings, Santiago y otras ciudades del país aún tienen muchos desafíos por delante, sobre todo en temas como segregación social, tiempos de viaje y contaminación ambiental. Por eso el gobierno decidió tomar cartas en el asunto y poner en marcha la electromovilidad, un concepto fundamental de las ciudades del futuro, y sacó a las calles la mayor flota de buses eléctricos de América Latina. Esta posición de liderazgo en la electromovilidad esperamos que se pueda fortalecer, ampliándola a otros modos de transporte también y a servicios que cada vez muestren ciudades más amables y con menos ruido y con menos emisiones. Pero para lograr precisamente ciudades más amables, no solo basta con aplicar más y mejor tecnología. A esta tecnología hay que sumarle a lo que para nosotros es relevante, que es la coordinación. Mientras cada entidad pública, mientras cada empresa, mientras cada municipio esté mirando una parte del ecosistema, una parte del territorio, va a ser muy difícil que podamos realmente decir que tenemos una ciudad inteligente.
Saber cómo viven los ciudadanos es fundamental. Según el último índice de calidad de vida urbana, el top 5 está ocupado por comunas del sector oriente de Santiago. Para llegar a ese resultado se midieron dimensiones como la conectividad, el acceso a la salud y las condiciones de las viviendas. Este último punto se ha convertido en un problema de las grandes ciudades, porque la precarización de las viviendas sigue siendo una realidad. Los precios de la vivienda han subido y han dejado entonces afuera a muchos. También el valor del suelo es un tema relevante que no hemos logrado resolver. Entonces, en ese sentido, partir por garantizar el acceso a la vivienda y porque aquello ocurra es clave para el desarrollo de una ciudad. Crear ciudades inteligentes también va de la mano con abrir espacios comunes, esos que poco a poco han ido desapareciendo para dar paso a edificios con cientos de departamentos, las plazas y parques. El espacio público, en verdad, en un barrio es el eje y es donde se junta la comunidad y donde se generan redes entre los vecinos. Podemos tener el mejor barrio, la mejor vivienda, pero si no tenemos un lugar donde encontrarnos, la verdad no vamos a generar vínculos con nuestros vecinos y generar las redes de apoyo que eso conlleva. Para crear una ciudad smart hay que ocupar la inteligencia colectiva y estimular la colaboración. Todos usamos la ciudad, por lo tanto, todos debemos contribuir a generar un consenso sobre la visión del futuro, uno donde el desarrollo económico vaya de la mano con mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y aquí hay varios conceptos que se mezclan, lo vimos en la nota de Marcela Arancibia. A ver, calidad de vida, sostenibilidad, competitividad económica, un tema que no hemos tocado, lo había dicho en la presentación, en 25 programas de aquí de Sin Corbata. Obviamente tenemos un panel más remozado por eso, porque es un tema nuevo, un tema que es el tema que se viene, uno de los grandes temas en la nueva economía. A ver, una Smart City, una ciudad inteligente, Pilar Goicolea, ¿qué es una ciudad inteligente? Aterricémoslo a nivel de la alfombra, o sea, a nivel piso. Sí, a nivel, aterricemos porque a mucha gente tú le hablas de ciudad inteligente, quizás a muchas personas de comunas más vulnerables y les suena a algo de Marte, de Júpiter, de Saturno. Yo creo que siempre pensamos en ciudad inteligente como algo tecnológico. Sí. Y ponemos la tecnología y la infraestructura por delante. Las ciudades van a ser inteligentes en la medida que sean integradas y podamos convivir en ellas. Y lo que creo principalmente es que si es que no se invierte en que sean inteligentes y que la ciudadanía sea... no es inteligente, pero que existe una cultura ciudadana para poder convivir de mejor forma, da lo mismo cuánta tecnología, cuánta infraestructura, cuánta movilización o transporte exista, si no sabemos coordinarnos y convivir entre nosotros mismos. A ver, hay un tema que se ha instalado durante el último tiempo en la discusión, no solamente pública, política, sobre todo la integración social, Nico. La integración social para una ciudad inteligente, partamos de esa base. Si no nos conocemos entre nosotros, si no interactuamos entre nosotros, si no somos una ciudad un poquito más integrada, difícil que podamos ser una ciudad inteligente. ¿Cómo seguir aterrizando un tema que suena un poquito quizás de élite? Claro, lo más estúpido de nuestra ciudad es la desigualdad, así como lo más inteligente es la integración. Entonces, yo pienso que hoy día Santiago tiene una deuda tremenda, con tremendos bolsones de pobreza, sectores de grandes pobreza con muy bajo acceso al servicio, a los servicios públicos, a los servicios privados, donde yo para sacar plata en un cajero tengo que transportarme 25 cuadras. O sea, hay comunas que no tienen cajero, que no tienen banco. Por ejemplo, entonces, eso es lo más estúpido de nuestra planificación. Es verdad que en Latinoamérica las ciudades han crecido sin planificación. Aquí en Chile la fuerza del mercado fue tan grande que estuvo por encima de la inteligencia de los urbanistas y de las personas que son expertas en generar integración urbana. Ahora, creo que hay, se anunciaba, ¿no? Las líneas de metro nuevas van a ser tremendas oportunidades de integración social y eso tiene que ir acompañado a empresas que estén disponibles a invertir también en estas partes de las ciudades, a generar desarrollos urbanos más integrados y acercar los servicios a mucha población que hoy día está muy lejano de eso. Marce. Sí, fíjate que yo me sumo a lo que dice Nico. Creo que hay empresas que cada vez se han dado cuenta que juegan un rol fundamental como ciudadano corporativo en esta conversación con las municipalidades, etcétera. Y hay proyectos súper interesantes donde, por ejemplo, no existía un banco, y a lo mejor tú lo puedes contar mejor, hoy día sí se han instalado. Y otra es el metro. El metro es un espacio hoy día no solo para desplazarte, es un espacio donde tú te entretienes, existe cultura y donde las empresas tienen un espacio
entre comillas, yo te diría protegido también, porque hay temas de seguridad que muchas veces juegan en contra y por eso las empresas no están presentes. Pero yo creo que a eso tenemos que ir a poner a la empresa como un actor relevante más, no solo para sus propios colaboradores, sino también para el entorno y en los espacios en los que están establecidos. Connie, lo veíamos en la presentación del programa, lo comentamos justamente en los camarines. Santiago fue elegida hace poco como la ciudad más Smart City, podríamos decir, de América Latina, la más inteligente. Y uno le pregunta a un ciudadano común y corriente y te va a mirar, ¿qué es eso? ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Por qué es una ciudad más inteligente? Por ejemplo, no mira a Buenos Aires y dice, o sea, es muchísimo mejor. Siempre el pasto del vecino es más verde. Pero ¿por qué Santiago, comparado con las otras, es una ciudad inteligente cuando nosotros somos súper autoflagelantes como calificamos, no solamente Santiago, las comunas o la ciudad en general? Bueno, primero yo creo que hay que entender que cuando vamos a estudiar una ciudad, para ver cuán inteligente es, hay que entender que para estudiar una ciudad inteligente es un sistema de sistemas. Se habla de movilidad, se habla de planificación y desarrollo urbano, se habla de seguridad, de medio ambiente. Son muchas dimensiones que interactúan y que le dan forma a una ciudad. Pero te interpelo. Por ejemplo, tú me nombraste transporte. O sea, el Transantiago en la capital es una cicatriz. Si hablamos de medio ambiente, ciudades como Temuco, como Coyhaique, como Osorno, como Santiago también en términos de contaminación, mucho al debe. Sí, es verdad. Por un lado, solo voy a, para hacer como una especificación, el ranking se refiere solamente a Santiago. Ya. Entonces, cuando hablamos de las otras ciudades está un poco fuera del análisis. Pero si bien nosotros en la experiencia creemos que hay mucho todavía que mejorar, dentro de los indicadores que miden estos rankings para evaluar temas tal cual como la movilidad, como la seguridad, cuando vienen a ver a Santiago, sí se dan cuenta que hay muchas cosas. O sea, nosotros tenemos transporte público integrado, que nosotros con la misma VIP podemos andar en metro, andar en la misma micro, y eso se valora desde afuera. Y así muchas cosas en torno a los temas de movilidad y en seguridad. Si bien sabemos que hay problemáticas de seguridad, hay muchísimas iniciativas y muchísimas soluciones a nivel transversal y territorial a nivel de cada uno de los municipios que están ocurriendo. Entonces, si bien hay mucho por hacer todavía, cuando desde afuera nos vienen a estudiar, sí se dan cuenta que estamos avanzando y que tenemos una base, digamos, que ya está mejor por lo menos que las otras ciudades de la región. ¿Qué pasa para que nuestra ciudad se alinee con eso un poquito, Rodrigo? Para que seamos una ciudad, para que la percibamos como una ciudad inteligente. Sí, mira, yo creo que la definición de ciudad inteligente es algo que hay que cuestionarse primero, porque mira, lo que ocurre es que cuando las ciudades eran ciudades simples, donde teníamos un sistema que era capaz de ser manejado por un habitante, uno optimizaba su vida en función de la ciudad. Era un sistema simple, estable. Hoy día no se puede. No se puede. La cantidad de sistemas, como bien decía, son muchos y tenemos que interactuar con todos esos sistemas. Y la complejidad de esto hace que gestionar nuestra vida en la ciudad sea mucho más compleja. Y también hay que tener cuidado porque generalmente uno ve sistemas que tienen que ver con servicios, infraestructura, pero también hay otros sistemas que son sistemas sociales, sistemas de apoyo, de redes, de comunicación, de encuentro de personas. Y son sistemas que también son vitales. Cuando Santiago aparece con un indicador muy bueno como Smart City, es porque estamos viéndolo desde ese punto de vista, de las tecnologías, de las redes, de los sistemas que están acá. Pero el 60% prácticamente del país, o la mitad, casi no tiene acceso a Internet. Pero un dato. Sí, y un dato, ¿sabes qué? Peor que eso, hace poco apareció un estudio del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad Católica que dice cuánta gente conoce a sus vecinos. Yo creo que ese es un dato que es súper significativo en términos de Smart City, porque finalmente el objetivo de toda esta tecnología es volver a calidad de vida y comunicación entre las personas. Porque si yo no conozco a los vecinos, no conozco mi ciudad, no conozco los servicios que me ofrece, no conozco la sociedad en la que estoy, no es una ciudad smart. Nico. Y hay brechas tecnológicas y hay brechas de relacionamiento. Sí. Por ejemplo, uno podría decir, en provincia el relacionamiento es mucho más rico. Y las personas tienen mucho más confianza interpersonal y hay mucho más cohesión social en los barrios. Versus Santiago, que tiene mucho más tecnología y mucho menos cohesión social. Pero en provincia tenemos el problema de la leña. O sea, la gente se calefacciona con leña. Todas las regiones, el gran problema ambiental de todas las regiones en Chile es leña húmeda en ciudades. Y hay un tema aquí que es súper relevante para entender y para que la gente entienda la dimensión del tema de la ciudad. Hace unos pocos años atrás es más la gente que vive en ciudades que en el mundo rural. El mundo dio un giro. Y nos pusimos a cuestionar
que nuestro futuro es en convivir con los demás en espacios muy reducidos, donde los espacios públicos toman otra importancia, donde la conectividad toma importancia, donde el razonamiento toma importancia, donde la integración, y este es el problema que se nos viene y tiene una componente medioambiental también que es fuertísima. Entonces, el tema de la ciudad va a estar en la agenda de los países en el mundo durante Nico, mucho si ese tiempo. tema lo aterrizamos, dice el cliché, esta larga y angosta faja de tierra, Pili. ¿Qué ciudades son tan mejor aspectadas para hacer una Smart City, una ciudad inteligente, dentro de esta vocación regional que siempre ha estado aquí en el Sin Corbata? ¿Qué ciudades tú dices aquí estas son las que pintan para bien? Es que de nuevo, depende de dónde lo miramos. ¿Ya? Ciudades tecnológicas, probablemente Santiago siempre va a liderar. Y solo te quiero hacer un punto sobre la cicatriz del Transantiago. Yo creo que no le podemos seguir pegando al Transantiago. Efectivamente tiene una cicatriz, pero el problema no está solo en la movilidad, sino que en la segregación que hemos tenido. O sea, si es que construimos una ciudad en extensión y no hay ciudad allá, entonces las personas tienen que venir al centro. Y si es que no densificamos el centro de Santiago, entonces es muy difícil poder tener una ciudad más compacta y más inteligente. Y la base de eso está en la convivencia, porque ¿cómo vas a densificar? Ahí entramos en un concepto, si es Pili, que... entramos en un concepto que hace rato lo instaló el alcalde de Las Condes, que obviamente se está encaminando, todos sabemos, a un camino presidencial, pero él instaló derechamente el tema de la integración social, de cómo convivimos. Integración social es que los clase media se vaya a vivir donde los ricos o que clase media se vaya a vivir donde los pobres. ¿Es eso la integración social? ¿Solamente eso? ¿O algo un poquito más profundo, Marcela? Yo pienso que es tener acceso a todos los servicios donde tú vivas. Es decir, porque efectivamente hay ciudades que se han ido extendiendo y no necesariamente es calidad de vida hacer crecer a las ciudades para arriba. Exacto. O sea, lo inteligente es que independiente de donde tú estés, estén los servicios básicos, estén las empresas, tengas colegio, etcétera. Entonces, ahí hay una misión que yo creo que desde las empresas se puede impulsar, generando el concepto que también lo habíamos conversado antes, Nico, hay un ejemplo, por ejemplo, lo que se hacía en Medellín, que es un ejemplo que me llama mucho la atención. Bueno, la Pili tuvo un mes allá y es como concepto. Pero en el fondo, detrás de Medellín, de nuevo, vuelvo a la política, ellos se fijaron un modo ético de hacer ciudad. ¿Cómo lo hicieron para explicar a la gente? Donde pusieron valores éticos de administración de la ciudad, donde pusieron el valor de la transparencia, de la inversión en los sectores más populares, de acercar redes de oportunidad, de poner a las empresas públicas al servicio de la ciudad. Pero ellos no hicieron el camino de que, entre comillas, los pobres se vayan de los ricos, esa caricatura. No, ellos hicieron otra cosa. Fuertes inversiones en educación, en bolsones de pobreza, fuertes inversiones de infraestructura, en bolsones... Grandes líneas, servicios de conectividad urbana, de, digamos... transporte público, teleféricos hacia las poblaciones de Medellín. Hicieron una opción radical por los más pobres y los más excluidos para construir esa equidad urbana y esa integración que es tan rica para las ciudades. Rodrigo. Yo te diría que en el fondo lo que uno debiera buscar es equidad en el acceso a los beneficios de la ciudad. Porque vivir en ciudad, ¿por qué se vive en ciudad? Vivimos en ciudad. No es solamente vivir mezclados, entre comillas, aunque suene feo el concepto, pero siempre se ha instalado desde esa perspectiva. El problema es que los beneficios no están repartidos equitativamente. Ese es el tema. En Medellín lo que se hizo fue instalar equipamiento público en lugares donde no había. Y si uno mira Santiago, si miramos Santiago, la distribución que tenemos es sumamente polar. Es decir, uno agarra cualquier plano de Santiago y puede definir áreas verdes donde están. Hay comunas donde no hay parque, hay comunas donde no hay banco, hay comunas donde no hay farmacia, hay comunas donde no hay, donde no hay. Entonces el plano de eso son todos iguales, todos. Distribución de farmacia, distribución de áreas verdes, distribución de equipamiento educacional. Está todo en un lado. Connie. Yo solamente para complementar un poco eso que estaban diciendo y para responder también a la pregunta que tú habías planteado sobre las ciudades, cuáles están más aptas, quisiera decir que la integración y el llevarle los beneficios de las ciudades inteligentes a más personas de forma integrada no solamente tiene que ver con llevarles tecnologías y los servicios puntuales, sino que es como con el nivelar la cancha. ¿Y en qué entendemos esto? Que hay elementos que si bien decimos ya, medio ambiente, no sé, contaminación, salud, movilidad, hay otras cosas que son transversales a todo. ¿Con qué me refiero a esto? Con, por ejemplo, energía, telecomunicaciones, infraestructura. Hay temas que cruzan todas las posibles soluciones que al final benefician al ciudadano, al vecino. Entonces tenemos que preocuparnos de que estos territorios todos tengan como la base de esas cosas que son básicas, que son higiénicas, que nosotros les llamamos elementos habilitantes, que después van a poder
hacer que otros vengan a construir tecnología, soluciones y todo eso, pero si no está la base y si dejamos algunos territorios sin eso, obviamente nunca se van a poder encaminar a esa La semana dirección. pasada hablábamos de las famosas empresas B, estas empresas que más que buscar el resultado económico también buscaran un resultado social, integración. Marcela, justamente en ese concepto, ¿cómo pueden ayudar las empresas quizás a habilitar estos espacios? Muchas veces son servicios, son negocios Plaza. derechamente. No, te digo, lo que yo mencionaba antes, Sí. son bancos, sí, por son supuesto. farmacias, son en lugares donde no hay, quizás buscando que todos tengan el mismo acceso. Fíjate Quizás no que- vas a tener el mismo rédito social que un supermercado en Las Condes, que un banco en Providencia. Y quizás Sí. hasta esos son mitos. Pero ¿cómo lo empujas? en el Yo fondo? creo que lo empujas en una conversación. Por eso la conversación tiene que estar con el municipio, que es el que conoce a su gente, con la Junta Hoy de no se está Vecinos. dando esa conversación. Y en algunos Muy casos sí, pero muy básica. Exactamente coincido con la Pilar. Resulta que no se han sentado ¿En realmente. Acción Empresas cómo se ha dado? Nosotros tenemos empresas que de verdad lo Yo hacen interrumpo bien. harto, ¿no? Sí. No, está perfecto. Me están retando. Lo que Ya. pasa es que nosotros tenemos empresas donde eso está instalado porque de verdad están buscando el triple bottom line y tenemos mineras que trabajan con sus comunidades pero ellas están fuera de la ciudad. Pero tenemos empresas de energía que están poniendo la movilidad, están trayendo la electromovilidad. Tenemos bancos, que es el caso del BCI, que se instaló en un lugar donde no había nada, pero después de un diálogo con el foco y con la determinación, yo diría el convencimiento de que tienen un rol también de actor social. Pero además les ha ido bien. O sea, les ha ido bien al final el ¿Cómo resultado. rompemos ese mito, Pilar? Nosotros hablamos de la inversión social. Lo que contáis es que en el fondo las empresas cuando llegan a un territorio entiendan que son un actor más de ese territorio y que no se preocupen solo del edificio, sino que de la oportunidad de desarrollar valor en ese lugar. El tema del BCI, y que también, claro, estuvo el J con Empresas B, Megacentro. Megacentro llega a Pedro Aguirre Cerda a hacerse cargo del Hospital de Ochagavía, que era un edificio con una carga emocional enorme Un para una elefante blanco comuna. que estuvo botado El años. elefante blanco que estuvo abandonado 40 años. Y además de traer muy buena arquitectura, con Juan Sabaj, con el Teo Fernández, reciclar este mega edificio, invirtió en que pudiera, a través de la Fundación de Urbanismo Social, que pudiéramos coordinar al municipio, a la comunidad, a la empresa y a los arquitectos para poder generar valor en ese ¿Y lugar. cómo hacemos que eso no sea algo puntual, que sea algo que se traslade, Nico? Yo creo que ahí la mano está con la sociedad civil. Por supuesto, porque, Sí, ya es mágica. porque es Siempre. verdad. Obvio, Quienes están en Sí. la vanguardia de la intervención territorial muchas veces son las organizaciones de la sociedad civil, urbanismo social, Junto al Barrio, Fundación Vivienda, Huella Local. Huella Local hace un trabajo increíble en municipios rurales, que no tienen muchas veces los municipios capacidad de generar inteligencia o redes para generar inteligencia en las ciudades, y ellos colaboran en el desarrollo de proyectos de inversión en los territorios de la mano con la empresa. Y entonces el público, el privado y la sociedad civil se unen para fortalecer los territorios y para fortalecer la inversión en el territorio. Entonces yo creo que la innovación en los ámbitos de la ciudad, si bien es cierto, está en la mano de la tecnología, también está en la mano de los actores privados, que son las ONG, que logran invertir en los Les voy a dejar territorios. una pregunta a los 5. ¿Qué es ser un ciudadano inteligente? No me responden. Vamos a la pausa en Sin Corbata, volvemos en segundo. Volvemos a Sin Corbata con la pregunta que habíamos dejado planteada antes de irnos al corte. A ver, ¿cómo podemos ser, Nico Cruz, ciudadanos inteligentes de parte de nosotros? De a pie, carne y hueso. Yo pienso que el primer ciudadano inteligente es aquel que escoge bien a sus autoridades Ya, partamos políticas. Primero escoja. Primero vaya a votar. Partamos Tal por cual. eso. Primero ya. vaya a votar y se entere por quién está votando. Viene una elección muy importante, que es la elección de los gobernadores, que cambia toda la estructura administrativa y política de la nación. Y es la que se ve como más lejana, quizás. Sí, vamos a poder elegir al político que se haga cargo del territorio, que es el gobernador, y que va a tener la función de integrar políticas, integrar municipios, generar ciudades más amables. Entonces, va a ser un gran alcalde digamos, que va a tener la tremenda oportunidad de generar inversión en los territorios, de hacer crecer la ciudad. Ya, uno votar y saber votar. Ya, eso es lo Y primero. saber votar, eso es lo primero. Y lo segundo son ciudadanos que observen los bienes públicos, que los protejan, que los cuiden, que se organicen en función de sus demandas y necesidades, que sepan dialogar con la autoridad. No necesitamos ciudadanos pasivos sentados en la silla esperando que el Estado los solucione los problemas. Para eso existe la sociedad civil, que son lugares donde se pueden agrupar. Y lo tercero diría yo, ciudadanos que escojan bien y compren bien a las empresas que hacen bien. Y ahí tenemos la tremenda oportunidad, que escojan a empresas y compren productos
de empresas de buenas para el mundo, empresas comprometidas suena con como un el ciudadano territorio. consciente, Rodrigo. Sí, mira, yo diría que también hay un tema ahí que la base de esto es la participación. Ese es un punto. Y el problema es que estamos en una sociedad en la cual tenemos un individualismo instalado, la gente vela por sí mismo, tenemos una cosa de competencia y probablemente también es una consecuencia de la ciudad. Pensemos que esta ciudad tiene unos tiempos de transporte gigantescos. Tenemos un tiempo destinado a moverse y una ineficiencia en nuestra vida, producto del transporte, que es bien compleja. Tenemos gente que está en cierta medida apática porque está dedicándose a trabajar y a dormir. Dedicas 3 horas a moverte, trabajan una hora y media de vuelta. Esa es su vida. Entonces, ¿cuándo participan? ¿Cuándo se meten en otros problemas? Tratan de sobrevivir. Pero igual es muy precario los mecanismos que existen hoy día para participar. O sea, la gente está frustrada de participar porque, por ejemplo, aparece el proyecto Nueva Alameda. ¿Ya? En donde se invita a participar, se hace un proceso bueno, profundo, que lo hace Casa de la Paz. Otra ONG. Otra ONG. ¿Cuál es el concepto de Nueva Alameda? ¿No era el eje que iba desde Plaza Italia hasta prácticamente Pajarito? Exacto. Exactamente. ¿Sí? Pero quedó en nada. Por eso, entonces en el fondo dice, bueno, ¿para qué me invitas a participar si al final es que hubo un cambio de gobierno? Vas a guardar el proyecto aquí no hay, y lo vas a no hay meter políticas en el públicas de cajón? Estado. Lo mismo pasó con la nueva Constitución. Los cabildos constituyentes, nos juntamos. Entonces, la gente se le invita a participar. Pero en el fondo, Nico, tú tienes también que se elige un gobierno de otro color, te guste o no, y quizás tiene otras prioridades. Bueno, y quizás no, Oye, pero estoy poniendo, hay que ponerlo desde las dos ópticas. Pero llevémoslo a algo más pequeño. Participa en tu junta de vecinos, participa en el edificio, participa en la empresa cuando organicen algo. ¿Hoy día no estamos participando? Súper poco. Bajísimo. Ahora, el proyecto ¿Somos buenos para alegar y pocos para participar? Sí, somos apáticos en general y eso es el principal porque problema. los espacios son muy reducidos. O sea, ¿quién quiere ir a participar a una asamblea para pelearse? En serio, o sea, hay espacios de participación que no son las asambleas. Hay otros espacios más Es que la interesantes. participación genere un efecto. Exacto, que sea vinculante, que pueda decidir. Eso está instalado. Pero La hay gente- buenos casos, como la laguna que quería hacer Lavín, que finalmente... Mira, cada vez que hacen votar a la ciudadanía, votan distinto a lo que el alcalde quiere. Perdió Rego en su momento, perdió Lavín en su momento. Oye, hay una cuestión que es bien... y son súper alcaldes. Vámonos, Connie. Sí, yo quería complementar un poco que desde la perspectiva de lo que hemos estudiado de la Smart City, los ciudadanos tienen que partir, tal como lo dijeron, por informarse. O sea, lo que pasa a nosotros es que hoy día vamos a preguntarle a la gente que está en la calle qué es lo que está pasando y muchas veces ni siquiera está informada. Y después vemos que en ciudades que son referentes de Smart Cities hoy día, como un Londres, como en Singapur, por ejemplo, ya los ciudadanos están a un nivel de participación que están empoderados y responsables de la gestión de los mismos proyectos. Claro, o sea, se crean gobernanza. los ciudadanos plantean los proyectos, deciden y financian desde ellos mismos, Mira, te cuento que nosotros salimos con este celular, no este mismo, pero con otro, un selfie stick, y le preguntamos a la gente sus preocupaciones en torno a este tema de las ciudades inteligentes. Obviamente, el pulso de la ciudad para nosotros es fundamental, no solamente como televisión pública, como Sin Corbata. Este es el selfie sin corbata. ¿Cuáles son sus dudas respecto a este concepto? Quizás puede sonar muy etéreo de la ciudad inteligente. Mire. ¿Creen que es posible implementar una ciudad inteligente en Chile sabiendo que aún tenemos campamentos, sabiendo que aún tenemos gente en la calle y que tenemos contaminación? Hola, a mí me gustaría saber qué rol tenemos nosotros como ciudadanos en esta sociedad para construir una ciudad inteligente. ¿Creen ustedes que en 15 años más sea posible implementar una ciudad inteligente aquí en Chile? Me quedo con el primer concepto que llega a doler, Nico. Una ciudad inteligente con campamento. No hay nada más estúpido, no hay más tonto. No hubo nada más estúpido en la política habitacional que pescar a la gente que vivía al lado del río Mapocho en Vitacura y llevarla a La Pintana. Y hubo una política destinada a llevar gente a vivir a la periferia. Y esas cuestiones, señores y señoras, son decisiones políticas. Y por eso es tan importante la política, que volvamos a mirar la política y volvamos a decidir bien. ¿Se puede volver atrás? Pero claro que se puede volver atrás, lo estamos haciendo. Pero es muy caro, tarda mucho. Es ineficiente. Es ineficiente. ¿Por qué es muy caro? Porque hay que construir redes, hay que construir pavimentos, hay que construir hospitales. Sí, pero todo, al final, hay un gran error y yo lo he escuchado prácticamente en los argumentos de todos. Siempre se pone primero el concepto de eficiencia. Y el concepto de eficiencia para una Smart City muchas veces puede ser contraproducente cuando queremos lograr integración, Rodrigo. Yo diría que no, sabes que a mí me parece bien el de eficiencia, pero eficiencia de calidad de vida. Exacto. Ese es el problema, no Es que estamos viendo eficiencia económica. La eficiencia aquí se consigue solamente porque estamos en un sistema, guste o no, capitalista, y que la eficiencia es igual a
economía. Claro. Mira, yo creo que el concepto SMART es el problema de base, porque es un concepto inglés. Donde, claro, anglo. SMART no quiere decir inteligencia literalmente. No es eso. No es chispeza. Sí, no sé si es chispeza. Pero ¿sabes qué? Yo lo traduciría a gestión eficiente de calidad de vida. En vez de estar diciendo Smart City, una ciudad donde puedo gestionar de mejor manera mi calidad de vida. Oye, hoy día donde la contaminación es lo primero que vemos, porque además ya ni siquiera miramos tan claro con lo contaminados que estamos, ahí hay todo un desafío de mirar la ciudad más amablemente en la movilización, en los temas de logística en la última milla, que toda la electromovilidad. Los sistemas ¿cómo se llama? De seguridad, de iluminación. Ahí hay todos unos temas de LED. O sea, y hay países que lo han hecho espectacular, a los cuales tenemos que mirar. Y más cerca de todos nosotros. Salió Felipe Arteaga de Fundación Vivienda, ¿ok? El problema es el hacinamiento. Porque la gente quiere estar en los lugares de oportunidad en la ciudad, de calidad de vida. Al lado del metro. Al lado del metro. Y entonces se están produciendo efectos de hacinamiento en los lugares de oportunidad mucho más, digamos, y eso tiene que ver con un problema social gigantesco. Como los guetos verticales. Claro, y la inteligencia sería, vamos a tener al presidente del Consejo de Desarrollo Urbano. El lugar donde pasa el metro, el lugar donde... Donde está el almacén, donde está mi trabajo, donde tengo el colegio para mis niños, donde está la plaza. Entonces están produciendo efectos de hacinamiento en la ciudad porque estamos más cerca de la red de oportunidad y ahí hay que diseñar políticas, ponernos inteligentes y diseñar políticas urbanas que den cuenta de esa realidad para solucionarlo. Y densificar la ciudad en las mismas casas. Porque a mí me da la sensación que se levantan torres, por ejemplo, en el sector y la conectividad... Y se levantan torres sin regulación y tenemos el problema de los guetos verticales y así. Entonces, ahí hay que aplicar inteligencia, hay que activar planificación urbana y hay que resolverlo bien. Y ese es el llamado a los urbanistas y los arquitectos de este país para que empiecen a... Soluciones. No, sabes que mira, respecto a eso te diría que además de... No, soluciones no sé, pero... La inteligencia de las mismas personas. ¿Sabes? Los guetos verticales son un caso súper interesante porque están en línea 1 y porque la línea 1 se desaturó con línea 3 y 6. Entonces la localización ahí, si bien es, digamos, precaria porque son departamentos pequeños y hay, digamos, una saturación bastante grande, es bien inteligente en términos de posición porque da una cercanía a todo el movimiento de la ciudad y tú tienes muchos extranjeros viviendo ahí, gente que llegó y se instaló. Una demanda. Sí, y que fue súper inteligente más allá de la planificación, que a veces hay una planificación global de ciudad y que sería deseable que existiera, pero la gestión individual a veces tiene tipos bien interesantes. Fíjate que respondieron a la demanda. ¿Cómo se conjuga el elemento humano en esto de los guetos verticales? Porque, a ver, veíamos departamentos, por ejemplo, había que hacer cola para subir el ascensor, cola de minutos, de media hora, a veces de una hora, departamentos que tú escuchabas todo lo del vecino. O sea, no había ningún tipo de privacidad. O sea, ¿cómo construimos una ciudad así? Es que, a ver, para pensar en positivo y en soluciones, estamos haciendo un proyecto que es bien interesante, que es con la Católica, con la Asociación de Inmobiliario, con TocToc, para poder pensar en una densificación equilibrada. ¿Y qué significa una densificación equilibrada? No es que los edificios sean más bajos, es que realmente haya un componente social, haya un componente de transporte, haya un componente de espacio público, cómo llegan las inmobiliarias. No reventemos los barrios, pero para eso, y me quiero tomar el tema de participación, hay distintas escalas. Los comités de administración, nosotros llegamos a un edificio y te pasan un reglamento de copropiedad que fue hecho por un gallo X de una inmobiliaria y que norma la convivencia al interior de un edificio. No el entorno. Pero más encima la convivencia en un edificio. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar si eso no lo hemos construido participativamente y nos organizamos? Después llegan las inmobiliarias, empiezan a construir de un día para otro, no le han preguntado a nadie, no le han informado a nadie. Entonces, ahí hay un componente humano de quien recibe la densificación, y de quien vive en la densificación. Entonces, dado que vamos a tener que vivir más apretados si queremos tener ciudades más compactas y más inteligentes y con mayor acceso a los servicios, vamos a tener que aprender a convivir de otra forma. La ciudad nos da una tremenda oportunidad. Y eso no es gratis. Nos da una tremenda oportunidad. Hay que invertir. Es que, que el Estado hace mal las cosas. No, es que el mercado hace mal las cosas. Pero una ciudad inteligente se construye en la fusión de esas dos cosas. Lo gris. ¿Cachai? Porque efectivamente el mercado respondió a una necesidad de las familias de vivir cerca de la red de oportunidad. Guetos verticales. Donde faltó el estado de la regulación y la planificación. No había plano Entonces, regulador. muchos municipios no tienen su plan regulador aprobado. Entonces, esa mixtura entre lo privado, la generación de inversión en el territorio y la regulación y invertir la en la participación. ¿Y qué faltaría aquí para que sea absolutamente inteligente? La ciudadanía puesta en los problemas públicos. Justamente hay ciudadanos que están trabajando
para construir una ciudad inteligente, para construir, para hacer pensar, para que los ciudadanos se transformen en ciudadanos inteligentes. Esta sección se llama Fuera de la Caja. A ver, chilenos comunes y corrientes que pensaron fuera de la caja. Cómo construir una ciudad inteligente, cómo edificar, hablarlo físicamente, una ciudad inteligente. Fuera de la caja. Hay problemas que no se resuelven con una sola perspectiva. Los desafíos de la ciudad y territorio es uno de ellos. Para abordar todas las opiniones sobre cómo desarrollar mejores ciudades, la Fundación Base Pública lanzó su proyecto Alianzas Editoriales, que fortalece la creación de la primera plataforma colaborativa y medio de comunicación de la sociedad civil. Juntar a organizaciones de la sociedad civil para poder visibilizar los temas y a través de Base Pública fortalecer la democracia a través de la voz de estas instituciones, poder hacerla visible, poder instalar estos temas en los medios de comunicación, en la opinión pública, para poder darle la importancia que deben tener. Fueron 7 las organizaciones que se sumaron a este proyecto. Las fundaciones Urbanismo Social, Vivienda, Mi Parque y Superación de la Pobreza, además de Huella Local junto al Barrio y Techo. Pero en esta alianza no solo tiene voz la sociedad civil, porque entendieron que la empresa también puede ser un socio estratégico para crear mejores ciudades. Nosotros estamos acá para colaborar, para empujar esta carreta en conjunto, para aprender también, para estrechar lazos. Hoy día la gran deuda que tiene Chile es cómo construimos ciudades más justas y equitativas, sobre todo en los barrios que están más segregados de nuestro país. Creo que no pueden ser soluciones particulares o no podemos abarcarlo solamente desde la seguridad o desde la educación, sino que son todos esos ámbitos juntos los que van a lograr solucionar estos problemas que nos han traído esta consecuencia de las ganas de vivir juntos. Las alianzas editoriales tienen el desafío de crear un relato colectivo y darlo a conocer mediante las nuevas tecnologías de la información, porque el mensaje final debe llegar a los encargados de las políticas públicas, pero también a los ciudadanos comunes y corrientes, esos que día a día construyen ciudad. La ciudad hoy día tiene como actor principal a los ciudadanos, a los vecinos, y nosotros creemos que es ahí donde hay que invertir. Por ejemplo, no basta construir con mejores espacios públicos si uno no se preocupa de cómo esas personas se hacen cargo del espacio público. Finalmente, con la intervención ciudadana, la inversión social, el fortalecimiento comunitario, uno logra prevenir el deterioro físico y social de los espacios. Ciudad y territorio será el primer tema de las alianzas editoriales, pero esperan seguir trabajando otros aspectos como democracia y participación, desarrollo sostenible y equidad e inclusión. La sociedad civil está lista para alzar la voz mediante el diálogo y el encuentro y posicionarse como actores clave en las discusiones de la agenda pública. Ya, volvemos a Sin Corbata con el tercer bloque, con nuestro invitado central. Le he preguntado 3 veces cómo se pronuncia el apellido. Vamos a ver si lo voy a decir bien. Con Sergio Berichville. ¿Estuve bien? Sí, muy bien. Fantástico. Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, un experto en este tema de la integración social de ciudades inteligentes. Tú vienes de Concepción, la región del Biobío, donde el 2010 tuviste que hacer una pega titánica. Recordemos el 27F, 3:34 de la mañana, ese terremoto que prácticamente devastó no solamente a buena parte del país, sobre todo a la región del Biobío. Sí. Partamos de ahí, ¿cómo se construye desde ahí un poco el concepto que estamos tratando aquí de ciudad inteligente? Bueno, sí, yo creo que los procesos de reconstrucción, como el que nos tocó abordar después del 27F, son siempre una oportunidad, a pesar de que es duro porque está uno trabajando con una realidad muy empobrecida de la gente afectada, para repensar las ciudades. A nosotros nos correspondió hacer 18 planes maestros para localidades del borde costero que fueron destruidas, algunas tan destruidas como Dichato, digamos, que todos conocemos, y fue un momento para pensar efectivamente cómo hacer mejores las ciudades, y allí, en la conversación que yo escuchaba antes como público de este panel, tenía que ver con la inteligencia en el fondo de la infraestructura de la ciudad. Esas ciudades, perdón, no se reconstruyeron igual como estaban antes. No. Se hizo un diseño se hizo un diseño que fue sometido a simulaciones, etcétera, que permitiera, por ejemplo, que el nivel de amenaza que tengan frente a futuros eventos similares fuera menor y que la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad de reconstruirse de las casas, fuera mayor después de un impacto futuro de este tipo. Entonces, ahí la infraestructura
de alguna manera aporta efectivamente a que la ciudad sea más resiliente. Uno podría decir que inteligencia tiene que ver también con resiliencia, ¿ya? Es decir, esa capacidad que tiene una sociedad o una estructura, en este caso urbana, de poder recuperarse después de un impacto adverso, digamos, en un país como Chile, que está dentro de los 10 países más amenazados por la naturaleza ¿Cómo del se mundo. conjuga esa reconstrucción, esa resiliencia con los conceptos que hemos puesto acá en la misma elaboración de ese trabajo? Claro, la participación. Aun cuando nosotros fuimos muy críticos de los procesos de participación que nosotros mismos implementamos porque teníamos un problema de urgencia. La gente lo único que quería era una casa, no importa dónde, porque estaba viviendo en un campamento. Tuvimos que implementar procesos de participación estrechos, muy intensos, para definir rápidamente cómo reconstruir las ciudades, porque la idea era no reconstruirlas nosotros, sino que reconstruirlas con las ideas que la comunidad tenía y esperaba, digamos. Y esa colaboración, esa inteligencia colectiva, digamos, de la comunidad es la que nosotros recogimos y tratamos de transformarla en un capital social, que la gente entendiera que su ciudad era distinta, que entendiera lo que es una defensa costera, lo que es un bosque de mitigación, lo que son casas resilientes, lo que son casas palafíticas, para qué sirven. Y eso construyó hoy día una comunidad en Dichato, que yo creo que también en Talcahuano y en otras partes, que está muy consciente de su realidad, y eso es, creo yo, uno de los aportes más importantes. Ya, Sergio, te dejo en manos de este panel. Por favor, Marcela. Es que el caso de Constitución, por ejemplo, porque También. tuve alguna participación ahí, entiendo que incluso en la participación de las personas priorizaron incluso proyectos como un teatro municipal, que es un tema cultural y uno podría haber pensado y que no iba a ser priorizado, sin embargo lo fue, y las empresas tuvieron un rol relevante ahí. Sí. Te quería preguntar, ¿ese caso es un buen ejemplo para otros casos? Mira, el caso de Constitución es un caso bien especial que en el fondo muestra cómo los actores privados pueden participar en un proceso de reconstrucción, que no es malo, pero tiene algunas debilidades, porque los procesos de reconstrucción son integrales e involucran a todos los sectores, obras públicas, viviendas, los municipios, los gobiernos regionales, etcétera, y requieren un liderazgo, ¿ya? Y ese liderazgo no lo puede hacer el sector privado. Lo tiene que hacer necesariamente el sector público, que es garante de que efectivamente sea un proceso que tenga el bien común por sobre todas las otras cosas y que efectivamente articule a los demás actores, porque un privado no puede interactuar con obras públicas necesariamente ni darle una instrucción. Oye, constrúyeme el camino acá para que yo pueda hacer el teatro o constrúyeme aquí tal o cual cosa. Entonces necesariamente es un proceso público. Ahora, lo ejemplar del caso de Constitución es que hubo empresas privadas que estuvieron generosamente dispuestas a aportar para el proceso de reconstrucción y eso es ejemplar. A mí me encantaría que eso estuviera siempre disponible para cualquier proceso de reconstrucción. Nico, volvamos al tema de lo que estamos discutiendo antes. Dejar un poquito el tema de la reconstrucción es muy interesante, pero volver al concepto que ha tratado un poco los dos primeros bloques del ciudadano inteligente, de las ciudades inteligentes, con la experticia de Sergio. Sí, hay varias cosas. Yo estaba pensando, déjame no salirme todavía un segundo, de las inteligencias que hemos aplicado en Chile. El tema de la norma de construcción. Tenemos una ciudades súper inteligentes desde el punto de vista de la construcción. Hemos desarrollado normas que hoy día se exportan a todos los países del mundo en términos de cómo hay que construir los edificios en Chile. Y eso es súper valorable. También estas iniciativas como el Press Constitución, por ejemplo, donde unas oficinas privadas de arquitectura, empresas como Arauco apoyando la gestión, poniendo recursos, articulando con lo público y con espacios de participación como la Casa Abierta, que gestionó Tirón y otros, digamos, son grandes ejemplos de exportación que nos tienen también con un Pritzker de arquitectura como Alejandro Aravena también, hablando de estas cosas. El cómo construimos ciudades donde los ciudadanos sean inteligentes, esta idea de Elemental, que no es Elemental, es anterior, pero que la pone Elemental, de cómo entregar una casa bien posicionada, a medio construir, para que los ciudadanos con su inteligencia la terminen de construir. Y entonces ahí hay muchas maneras de, volviendo a la ciudadanía inteligente, de incorporar al ciudadano en la construcción de las ciudades. Hay muchas maneras de hacerlo, desde la construcción de una casa, la construcción de barrios, la articulación público-privada para efectos de emergencia. Entonces, y sería interesante que nos contaras un poco qué se está discutiendo hoy día en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, de qué significa esa instancia y cómo las organizaciones de la sociedad civil que representan a estos ciudadanos están participando de esas innovaciones en políticas públicas. Sí. Bueno, es interesante a lo mejor explicar qué es el Consejo, porque muchos no conocen. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano surge el año 2014 como la principal herramienta de gobernanza para aplicar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que también data de la misma fecha, 2014. Dicho sea de paso, fue elaborada por el primer gobierno del presidente Piñera y aprobada o puesta en marcha por el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que muestra que en temas urbanos...
hay bastante coincidencia. Y eso es muy bueno porque nos ha permitido pensar que esta política que está vigente hoy día es como una política de Estado. Y el Consejo lo que hace es supervisar de que esa política se aplique, generar todo tipo de herramientas a través de 31 representantes de la sociedad civil, instituciones públicas, gremios. Hemos tratado de integrar a la mayor ¿Cuáles son los cantidad pilares fundamentales de este desarrollo urbano para que la gente entienda en su caso? Mira, los pilares de la Política Nacional de Desarrollo Urbano es, obviamente, la calidad de vida, que es muy grande, ¿ya? Pero dentro de ello está, por ejemplo, el tema de la integración social como una prioridad. Es decir, no puede haber calidad de vida si no tenemos ciudades más integradas desde el punto de vista social, no pueden ser más sustentables si no está resuelto por ejemplo, este nuevo proyecto que une el Ministerio de la Vivienda con Bienes Nacionales, el tema de la integración social que se pone como eje fundamental. Sí. ¿Qué se está trabajando ahí? ¿Qué es lo que se quiere cambiar? Mira, como nosotros visión? como integración social ya elaboramos un primer informe que entregamos al Ejecutivo y que incorpora 8 grandes medidas. Dentro de ellas está obviamente lograr a través de distintas políticas que las personas que hoy día no tienen vivienda puedan acceder a viviendas en lugares con altos estándares de calidad de vida. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra con 18 medidas. Para tratar de llegarlo. Sí. Pero eso es una de ellas muy importante, es la creación de las zonas de integración social, donde las ciudades van a determinar cuáles son aquellas áreas donde hay una gran capacidad residual de infraestructura, es decir, la infraestructura es muy buena, y crear a través de distintos incentivos, algunos son incentivos normativos, otros son incentivos de inversión en infraestructura, otros son incentivos de mejores subsidios para que las personas vulnerables puedan vivir en esas partes. Entonces, ¿qué comunas, por ejemplo, no, todos, por ejemplo, ¿sí? aquellos sectores en todo Chile, por ejemplo, que tienen acceso a las estaciones por ejemplo, ferroviarias o Metroval o Biotren, o el caso del metro en Santiago. Todas aquellas que están cercanas a los corredores de transporte público, donde hay un buen estándar y una buena suficiencia de transporte. No puedo adelantar ninguna de las zonas, porque cada una de ellas tiene... Por lo menos tenemos el marco para entender. Rodrigo. Bueno, Sergio, yo también soy de Concepción, así que comparto contigo eso. Qué bien, estamos rodeados de penquistas. Tenemos la bancada penquista. Claro. Pero mira, una pregunta. La reconstrucción, cuando uno enfrenta la reconstrucción urbana dentro de lo catastrófico que es lo que ocurre en Concepción, es una oportunidad extraordinaria donde uno puede partir de cero, digamos, empezar a revisar cuáles fueron los conflictos y reestructurar una ciudad. Pero cuando hablamos del desarrollo urbano, la labor que enfrenta el Comité de Desarrollo Urbano, es mucho más complejo porque estamos hablando de algo dinámico, que está en evolución, que tiene variables que no son variables, digamos, tan tabula rasa como la reconstrucción. Por ejemplo, fenómenos como el comportamiento del valor económico del suelo, la localización de las personas, la inmigración, fenómenos dinámicos. Hay una serie de cosas que lo hacen mucho más complejo. Y creo que respecto a eso, un dato que también, volviendo un poco a lo de Smart City, cuando vemos esto, esa capacidad de comprender el dinamismo de la ciudad, ese comportamiento que es difícil de manejar, de modelar y de comprender, se le suma también la tecnología ahora, como un elemento que está apareciendo en las ciudades, el soporte tecnológico, la infraestructura tecnológica de comunicaciones, la generación de datos, la big data de la ciudad, todos estos datos que están apareciendo, ¿verdad?, que nos permiten tomar decisiones. ¿Qué tan cerca crees que estamos? Porque yo creo que todavía estamos re lejos en términos legales para tener capacidad unificada en la ciudad de normar lo que se está haciendo. Hay planes reguladores que no están vigentes en distintos lados, hay una serie de cosas que todavía falta poner al día, pero creo que eso todavía es muy básico en relación a donde deberíamos llegar para comprender el fenómeno dinámico real de la ciudad. Sergio. Sí. Mira, el Consejo determinó 16 objetivos de trabajo en breve. Uno dice, es mucho, pero no podemos dejar ninguno afuera porque todos representan algún problema o algún desafío de la ciudad. Dentro de ellos se incorporó el de Smart City en abril de este año, precisamente porque el Consejo planteó que es un tema emergente. No es emergente de ahora porque hace 20 años que se viene hablando de Smart City, pero sigue siendo emergente porque todas las semanas o todos los meses vemos que aparecen nuevas aplicaciones, nuevos sistemas que pueden ser muy ricos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y nosotros en este tema en particular, porque entiendo que Smart City es como el tema central acá, me gustaría aportar que hay como dos dimensiones. Por un lado está la dimensión que vemos nosotros de todo aquello que se mueve en la ciudad y donde las aplicaciones son sumamente importantes. Cómo moverse inteligentemente, cómo en el fondo lograr ser, entre comillas, uno podría decir, más feliz a los ciudadanos. Y está la otra inteligencia que es de la estructura de la ciudad, que también necesita mucha inteligencia, porque yo puedo tener una aplicación que me dice, mira, ándate por acá con una ciclovía, vas a llegar más rápido, pero si yo no tengo una ciclovía construida, no me sirve de nada la aplicación, digamos.
Entonces, esto requiere ciudades que tengan una infraestructura coherente con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanos también más inteligentes desde el punto de vista que tienen más tecnología para saber cómo moverse en ella. Connie. Me encantaría hacer una pregunta como conectada con lo que estaban conversando recién. Cuando Rodrigo plantea el tema de la tecnología y cómo empiezan a incorporar estos movimientos y estas nuevas soluciones tecnológicas a los temas de ciudad, ahí siempre me surge la pregunta de ¿qué pasa con los plazos? O sea, la tecnología y las soluciones tecnológicas, que desde ese mundo vengo yo, que yo vivo de estar mirando lo que pasa en los temas de innovación. ¿Va mucho más rápido que la ciudad? Es muy rápida. Los ciudadanos adoptan las tecnologías muy rápido. ¿Y qué pasa cuando uno dice planificación y desarrollo urbano? Cuando uno habla de Smart Cities es clave porque es la ciudad, pero yo que no tengo, digamos, background o estudios en este tema en particular, digo, esto me parece que tiene tiempos mucho más lentos y un desafío súper grande porque estar planificando para 5 o 10 años más, cuando tecnológicamente en 5 y 10 años más... O sea, ¿cómo conjugamos esas dos velocidades? ¿Cómo lo abordan eso? Bueno, nuestro grupo de trabajo está recién partiendo en el tema de Smart City, así que todavía yo no tengo respuesta. Así que el próximo programa que me inviten, entonces a ellos les podría ya decir en qué estamos pensando. Pero lo que hemos hecho, y nos hemos acercado a las distintas redes de gente que está trabajando en este tema, y hemos visto efectivamente que, bueno, ellos van a años luz en lo que la ciudad es capaz de ponerse al día. Entonces hay un desafío, efectivamente, en esta ciudad rígida, que se mueve lentamente, y esta otra ciudad dinámica, tecnologizada, con, no sé, 8 millones de smartphones en una sociedad, o sea, el 70% de los chilenos tiene acceso, en el fondo, a esta posibilidad de inteligencia tecnológica. ¿Y cómo hacemos esta combinación que no es sencilla? Yo creo que un tema central es que no hay que perder de vista es que todas las decisiones que se tomen, digamos, tanto política pública para lo que es Smart City, tanto como política pública para la ciudad, tiene que ir enfocada en que mejore la calidad de vida, es decir, que las personas efectivamente puedan ser más felices. Y eso implica, entre otras cosas, integración social muy fuerte. Hay que pensar que hay un porcentaje alto de la población que hoy día está marginada de todos estos beneficios que estamos hablando nosotros, que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a área verde, que tienen acceso a mal transporte público y que tienen dificultades para acceder incluso al trabajo. O sea, están marginadas de las opciones de tener un mejor trabajo dentro de nuestra ciudad. Y esos son temas que hay que ver con integralidad. Mira, vamos a ir a una sección aquí en Sin Corbata, se llama Desafío de Ideas, porque hay empresas que han entendido que también tienen que empujar de su lado. Hemos visto emprendedores, ciudadanos, también empresas que han entendido cómo construir una Smart City, una ciudad inteligente, no solamente en Santiago, a lo largo de todo el país. Nissan y Mutual también lo entendieron. Veamos la nota. 43 páginas del Acuerdo Nacional por la Seguridad Vial de Chile que resumen meses de trabajo entre gobierno, privados y sociedad civil. Los junto a la urgencia de disminuir las cifras de accidentes de tránsito que el año pasado cobraron la vida de 1.483 personas. Son 11 prioridades a trabajar a corto y largo plazo, entre las que destaca la seguridad vial laboral y accidentes de trayecto, un tema que la Mutual de Seguridad en conjunto con otras organizaciones logró poner en la agenda pública. De los accidentes fatales, el 60% es de desplazamiento. A nosotros nos parece que eso es un tema importante. Primero para la seguridad de los trabajadores, pero fundamentalmente para la tranquilidad de sus familias. El único número bueno es 0. Porque ese número no necesita explicación. Implementar políticas públicas y generar campañas de sensibilización son algunas de las medidas que los integrantes del acuerdo pretenden llevar a cabo, pero hay un eje fundamental donde todos tenemos participación, la educación y el cambio cultural. Todo parte por la educación. Entonces tenemos medidas muy concretas de llevar cursos tanto a prebásica, a básica, y sobre todo a los adolescentes que están próximos a sacar su licencia con módulos muy educativos para que introducir la conciencia vial, que es muy, muy importante. Hacer de las ciudades un lugar más seguro en materia vial también es tarea de los fabricantes de autos. Nissan se la jugó por la electromovilidad y ocupó la tecnología para fabricar el Nissan Leaf, un auto que está equipado para garantizar la seguridad de todos. Si el vehículo frena, nosotros también frenamos. Por lo tanto, es una manera de conducir bastante cómoda. Y pedal es un sistema de control de velocidad y frenado que se hace a través del pedal de aceleración, lo que me permite manejar el vehículo con un solo pedal.
Pero eso no es todo, porque el Nissan Leaf produce 0 emisiones gracias al motor que lo pone en marcha, la electromovilidad, un concepto clave para las ciudades del futuro. La electromovilidad ha ido avanzando fuertemente a nivel mundial y ya se instaló en Chile. Tenemos la red eléctrica más larga de Latinoamérica, que parte en la quinta región y termina en Concepción. Hay buses interprovinciales entre Santiago, Rancagua, Concepción y esa zona. Hay más de 400 vehículos eléctricos ya vendidos de distintas marcas en Chile. Nosotros ya llevamos más de 70 vehículos lanzados, vendidos hasta el momento y se vienen más con nuestro segundo modelo. Estamos evolucionando hacia las ciudades del futuro. El camino es complejo y está lleno de desafíos, pero todo indica que aplicando de manera correcta la tecnología y trabajando en conjunto, se podrán crear las anheladas ciudades inteligentes. Las anheladas ciudades inteligentes. Pilar Goicolea, nos queda un minuto. Juegue. Sergio, no, hay hablado varias veces de felicidad, como felicidad, pero uno de los componentes principales de la felicidad es el capital social. Hoy día el 1% de la política habitacional se invierte en las personas y el resto en infraestructura. Es imposible tener una política de integración social si no creamos una cohesión social y eso no pasa solo, pasa con inversión. Sí. ¿Qué está haciendo el Consejo en eso? Mira, totalmente de acuerdo. Es decir, de nada nos sirve, digamos, tener densificación, gente bien ubicada, inteligentemente ubicada en la ciudad, si efectivamente no forma parte de una comunidad o no está cocinado, digamos, con su entorno. Nosotros hablamos de eso que es capital social. Ahora, ¿cómo los proyectos de densificación construyen capital social? Es un desafío. Nosotros, dentro de... en la primera semana de julio vamos a plantear la propuesta que viene con 12 medidas de cómo lograr integración social, y no solamente integración social, sino que con densificación. Y allí vienen unas cosas muy específicas que tienen que ver como con la garantía o la necesidad de que un proceso de densificación sea bueno en la medida de que produzca cohesión social. Es decir, que el indicador de que estamos densificando bien la ciudad es porque estamos creando comunidades. ¿Y a quién se le exige ese elemento? Mira, ¿a la empresa, al Estado? A las empresas y al Estado, a todos. Es decir, eso tiene que ver con el tamaño máximo, por ejemplo, de integrantes de una comunidad. Que ya está estudiado, que cuando se sobrepasa los 150 hogares dentro de una comunidad, las relaciones interpersonales son muy difíciles, digamos. Tiene que ver como... O sea, un gueto vertical como el de Estación Central sería... No se puede. No se puede, no, es imposible. Construir capital social ahí es prácticamente imposible porque son tantos los residentes que tú ni siquiera puedes saber si la persona con que te encuentras en el ascensor es tu vecino o no, porque no tienes capacidad, digamos, de memoria para poder saber si lo es o no. Entonces, eso es obviamente un signo de que no hay comunidad. La comunidad es fraterna, cuando las personas se conocen, se ayudan, hay confianza y son capaces de compartir, digamos, un proyecto en común. Le vamos a hacer un seguimiento, más que digan, a las 12 medidas. Aquí cobramos la palabra Sergio Berichman. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Sí, lo vamos a explicar de nuevo, obviamente, porque vamos a hacer un seguimiento, porque es un tema fundamental, cómo construimos ciudades más inteligentes y más felices. Sergio, gracias por estar en Sin Corbata. Muchas gracias. A todo nuestro panel, muchas gracias por su presencia, por su aporte, y a todos ustedes por su sintonía en un nuevo capítulo de Sin Corbata. Al final, después de los créditos, va a haber un código QR ahí con su celular, puede hacer el clic y obviamente no solamente ver de nuevos programas, mandarnos sus emprendimientos, sus ideas. Sus ideas son fundamentales para este programa, para su televisión pública. Nos vemos el próximo domingo, 8:30, por Televisión Nacional de Chile.